visto por todo el mundo, que se negó a integrarse a la campaña, que su esposa pues daba Twitter y en el Facebook todos los días mandando a no votar por su partido, y que inclusive que no se subía a la patana ni que era barrendero cuando el licenciado Toidecán ingresó al Partido Revolucionario Dominicano en una alianza, digamos, donde pudo reunir el ingeniero Hipólito Mejía y el Partido Revolucionario Dominicano prácticamente a las principales fuerzas opositoras. ¿Y por qué? Bueno, porque el ingeniero Miguel Vargas tuvo un precio por su traición, y ese precio de la traición ha sido resumido en una de las partes que fue presentada a la prensa nacional, todo lo que fue la aprobación de un préstamo expreso que duró prácticamente una semana para aprobarse, cuando sus empresas y él como financista tenía una clasificación D, o sea que no podía ser pasible de recibir un préstamo de esta magnitud de 15 millones de dólares. El ingeniero Vargas se defendió esta semana con una defensa que se fue por la tangente. No pudo defender lo que era que en medio de una campaña él pues estuviera recibiendo un préstamo de esta magnitud. Prácticamente cuando se da clasificación de un préstamo incobrable, es un regalo lo que le han hecho a Miguel Vargas para que pudiera mantener una actitud pasiva en las elecciones. Yo tengo todavía una apreciación mucho más profunda que la que han presentado los dirigentes esta semana de esta situación en la que envuelve al presidente de la Internacional Socialista para América Latina y al presidente del partido más grande de oposición de la República Dominicana. O sea, una actitud totalmente irresponsable, una actitud antidemocrática, que ha tenido una actitud traidora para sus compañeros, porque mientras nosotros estamos dejando el forro en la calle, nosotros no perdimos las elecciones por desorganización, ni mucho menos. Quizás tuvimos la mayor organización que se pudo haber tenido en los últimos años, pero realmente cuando tú tienes a alguien que le está echando una pata de jabón al sancocho, se pierde. Y solamente había que frenar o neutralizar a 5 de cada 100 PRDistas, y eso fue lo que hizo Miguel Vargas. Mira, ¿usted considera que el presidente del partido, Miguel Vargas, fue neutralizado con ese préstamo? Bueno, con ese préstamo y con otras cosas que van a salir en esta semana. A Miguel se le ha estado buscando la vuelta para que organice una convención. Ha hecho lo que le ha dado la gana en contubernio con las altas instancias, las altas cortes de este país. Es el Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, han preparado una estructura para intentar tener en la República Dominicana un partido único y que hagan y deshagan. Y el hecho de que en este país se haya tocado fondo ya con lo que es la corrupción, con lo que es una práctica desleal en cuanto a lo que es el ejercicio democrático en la República Dominicana, y de que un partido esté dándole dinero a otro, eso es tocar fondo. Ya en este país, con esa denuncia, Miguel Vargas mínimo debió haber renunciado y puesto a disposición el cargo para públicamente tratar de demostrar su inocencia. Escúcheme, ingeniero. Ingeniero, viendo la situación desde el punto de vista de la capacidad de soporte económica que tiene el ingeniero Vargas, no estaría dentro de lo normal, porque yo entiendo que cuando se va a hacer un préstamo a un banco te miden la base económica que tú tienes. Entonces, en base a eso te dan la facilidad de acuerdo al monto. Bueno. Yo digo, como el ingeniero Vargas es un hombre de mucha capacidad económica, siempre se ha dicho, de la base de este señor. Yo entiendo que como un ciudadano normal, podríamos decir, en base a eso, no sería este préstamo siguiendo esos lineamientos. Pero miren, en estos días yo conversando con el padre Richardson de la parroquia de la urbanización Italia, él me decía y nos decía a un liderazgo comunitario que ve ahí, que ser líder no es un privilegio sino un sacrificio. Y el ingeniero Miguel Vargas, cuando decidió ser presidente del Partido Revolucionario Dominicano, sabía que tenía que dedicarse a la política, a llevar a su partido al poder
fuera o no el candidato. Y usted haberle aprobado un préstamo, que estos son documentos del Banco de Reserva, no son documentos ni de la dirección del Partido Revolucionario Dominicano, ni son documentos, esos documentos que llegaron a nuestras manos, como dijo la doctora Milagro Ortiz, por la mano de Dios, ven claramente que la empresa Comerciales Mundo Mall, propiedad del ingeniero Miguel Vargas, tenía una clasificación D. Y aquí, después de la crisis bancaria del 2003, la norma prudencial que pues preparó el Banco Central clasificó los préstamos en A, B, C y D. A es que se te puede prestar, B, bueno, que se tiene un préstamo no con mucho riesgo, y ya con C hay riesgo que no debe prestarse, y D nunca debe prestarse. Y el ingeniero Miguel Vargas se le prestó. Él en esta semana estaba respondiendo de una manera cantinflesca, si se quiere, a la nación, diciéndole que a mí no me aprobaron, y mentira, y esto, mentira, como si estuviera haciendo un discurso farandulero en lugar de haber hecho un discurso solemne tratando de explicar su inexplicable aceptación de este préstamo, que tiene una clasificación de, y cuando a ti te clasifican de como cliente, que no te van a cobrar. Presentó un supuesto pago de $1.700.000, porque miren qué bueno de prestar. Yo tengo préstamo en un banco, y de que yo cojo mi préstamo en el Banco de Reserva, casualmente, yo cogí $1 millón prestado, y a mí al mes siguiente se me mandó mi factura de pago inmediato, un pago a 3 años. Tengo que pagar $38.000 todos los meses. Al ingeniero Miguel Vargas no, se le dio un préstamo de $15 millones para que dentro de 2 años empezara a pagar el capital, y solamente él tenía que pagar los intereses. Y él lo que ha presentado en un print screen del propio Banco de Reserva, los pagos que ha hecho a esta altura, hoy ya después de más de cerca ya de 2 años de ese préstamo, lo que ha pagado $1.700.000. O sea, apenas ha pagado los intereses que ha pagado en un intervalo, pues como paga para que se diga que pagaste algo, un mes ahora o dentro de 2 meses otro, y no ha tenido más de 7 pagos, que debió haber a esta altura haber tenido ya 24 pagos por lo menos de intereses. O sea, a todas luces una actitud traidora, una actitud que no debió tenerla un presidente de un partido de oposición. Ingeniero, eso como es el presidente del partido de oposición, quizás como empresario no es una falta de fondos, sino de formas, que quizás como empresario él pudo haber obtenido el préstamo. Quizás lo que ustedes analizan es que como político y como presidente de un partido, entonces le faltó a la ética, y entonces pues ya afecta lo que son las formas en lo que se refiere al préstamo. Claro, si ese préstamo él lo hubiera cogido o se lo hubieran otorgado después de las elecciones como empresario, no hay problema. Obviamente había que revisar profundamente a una entidad bancaria que se supone que hace negocio para ganar dinero, que le haya prestado un préstamo en estas condiciones a cualquier cliente, fuera como se llamara, fuera quien fuera. O sea que también en este país la entidad Banco de Reserva, a su anterior administrador, a Vicente Bengoa, que fue obviamente un préstamo político dado y ordenado por Leonel Fernández, porque no se podía dar un préstamo en estas condiciones, también debieran estar hoy ante la nación dominicana diciendo por qué le aprobaron un préstamo y ordenaron políticamente otorgar este préstamo. Esto tocó fondo. Déjeme decirle algo. Ustedes estaban comentando anteriormente la gran convención que montó el Partido de la Liberación Dominicana, muy ordenada. Primero, yo no dudo del orden, porque ahí hay técnicos electorales que organizaron una convención. Aquí las convenciones que han organizado todos los partidos políticos son convenciones sumamente ordenadas. La gente asiste, y después que pasan las elecciones, así como las elecciones nacionales, entonces que viene el pataleo. Ahora, este pataleo de esta semana, en lugar de vencer el Estado, Danilo Medina, esta vez venció el Estado